Hola, con este vídeo comenzamos con el curso de doctorado de sistemas dinámicos no lineales. Bueno, el que les habla es el profesor Fabio Gómez Stern de la Universidad Loyola Andalucía y tengo ya algunos años trabajando en la línea de sistemas dinámicos no lineales y control de sistemas dinámicos no lineales, aplicados a muchos sistemas reales de naturaleza muy diferente, pero principalmente en dos grupos. He trabajado en el control de sistemas dinámicos no lineales electromecánicos, es decir, estructuras mecánicas con motores, actuadores, sensores, estructuras robóticas, por así decirlo. Y también he trabajado en sistemas dinámicos de electrónica de potencia, que también tiene una gran componente no lineal. Es posible que en esta presentación me centre más en el primer grupo porque presenta unas características más visibles, más didácticas. Los fenómenos no lineales son más fáciles de tratar, pero al mismo tiempo son muy patentes, o sea, no admiten en general una aproximación lineal para tratar el problema. Y también quizá enfoque mi presentación al control. El control es una de las aplicaciones que se derivan del análisis de sistemas dinámicos no lineales, pero no es la única, ¿vale? El proceso del tratamiento de sistemas dinámicos puede constar de una serie de partes, una del modelado, que es obtener un modelo matemático de un sistema real de la naturaleza. Después hay unas tareas de análisis, y con el análisis yo puedo extraer conclusiones, hacer predicciones, también puedo hacer diseños de sistemas o puedo ajustar ciertos parámetros. O sea, el análisis me puede servir para ajustar determinados parámetros de los elementos que estoy construyendo, por ejemplo de los circuitos o de los robots, de manera que su comportamiento sea el que yo desee. Pero existe una tercera fase en este proceso, que es diseñar sistemas de control. Esta tercera fase pone muy a prueba los conocimientos sobre sistemas dinámicos, se requiere una comprensión muy profunda y a veces incluso es interesante explicar el control con el mero fin de que se asienten los conceptos fundamentales de análisis de sistemas dinámicos no lineales. Así que, si bien la asignatura se centra en estos dos apartados, va a hacer algunas referencias a este tercer aspecto por su conexión central y por la manera en la que usa muy a fondo los conceptos de análisis de sistemas dinámicos. Bien, y todo esto es para introducir mi perfil y mis intereses y el enfoque del curso, ¿vale? Las diapositivas están colgadas en la página Moodle y esto es un pequeño vídeo introductorio. Esta introducción no va a ser sobre los tipos de sistemas y aplicaciones, para eso es bastante más útil el conjunto de diapositivas que aparecen en Moodle, sino que esto pretende arrancar motores desde el punto de vista matemático. Bien, hay ciertos conceptos de ecuaciones diferenciales que se requieren en este curso, no son muchos, aunque sí tienen cierta profundidad. Y la verdad es que resultaría inapropiado empezar a hacer desarrollos matemáticos sin refrescar estos conceptos. De modo que vamos a hacer una pequeña disertación sobre ecuaciones diferenciales. ¿Ecuaciones diferenciales qué son? Bueno, pues son un tipo de ecuaciones en las que hay una serie de variables que se relacionan entre sí y en esas ecuaciones aparecen las derivadas de las variables, de unas variables con respecto a otras. Por ejemplo, una ecuación cualquiera no diferencial es 2y más x es igual a 3. ¿De acuerdo? Eso es una ecuación
normal, ordinaria. Bien. Una ecuación puede tener una variable o una incógnita, puede tener dos, puede tener varias, pero también nos podemos encontrar un sistema de ecuaciones en el que varias condiciones sobre las variables se tienen que cumplir simultáneamente, ¿vale? Ese sería el caso, por ejemplo, de este sistema. 2x1 más x2 es igual a 3 y 4x1 más 5x2 es igual a 2. Bien, eso es un sistema de ecuaciones normal y corriente. Bien, debemos recordar que este sistema de ecuaciones admite una escritura alternativa, que es 2, 1, 4, 5. Con esto construimos una matriz que, multiplicada por el vector cuyas componentes son x1 y x2, el resultado es igual a 3, 2. Bien, y fijaos, lo único que hemos hecho es hacer un recordatorio de ecuaciones. En concreto, esta ecuación admite una solución. Simplemente invirtiendo esta matriz obtenemos los valores de x1 y x2 que simultáneamente verifican estas dos ecuaciones iniciales. Bueno, pues si queremos pasar a ecuaciones diferenciales, vamos a tomar el primer ejemplo de ellos, 2y más x, y le vamos a añadir un término que tenga alguna derivada. ¿Qué derivada? Bueno, pues la que relacione algunas de las ecuaciones, algunas de las variables que hay ahí. La primera derivada que se me ocurre es la derivada de y con respecto a x, ¿correcto? Pero podemos tener más términos. Vamos a añadirle quizá una segunda derivada, la segunda derivada de y con respecto a x, dos veces. Y le añadimos el término independiente. Bien, pues podéis ver que hay una diferencia fundamental entre la ecuación que habíamos planteado al principio y esta, que tiene dos términos que ya parece que no se pueden despejar, ¿no? Ahora, si nos preguntamos cuánto vale y, pues resulta que y no tiene un valor, sino que ahora y, para solucionar esto, va a tener una trayectoria. Bueno, pues no voy a detallar los procedimientos por los cuales se obtiene una relación, una solución para esta ecuación, pero sí voy a definir lo que sería una solución para una ecuación de este tipo. Y una solución para una ecuación de este tipo, pues no es más que determinar la función que me da la dependencia de y con respecto a x. Bien, o sea, cuando encontramos una ecuación, ahora mismo solo una, y en esa ecuación nos encontramos una variable y, una variable x y ciertas derivadas de y con respecto a x, entonces inmediatamente deducimos que hay una variable independiente x y una variable dependiente y. Bien, esa deducción la hacemos por el hecho de que aparecen derivadas de y con respecto a x. Estos son afirmaciones muy prácticas, o sea, no tienen una base formal, son muy prácticas, pero nos pueden ser útiles. Bien, pues si hay una función, una variable independiente x y otra dependiente y, entonces seguramente habrá una dependencia, una función que determina la dependencia de y con respecto a x. Bueno, pues esa es la solución de y con respecto a x. Y eso, en la práctica, es lo que llamamos una función, y sabemos cómo se comportan las funciones. Las funciones normalmente, para cada valor de x, pues me van a dar un distinto valor de y. El problema es que si decimos que la solución a esta ecuación diferencial de arriba es esta función, en realidad estamos mintiendo, porque el valor que toma la solución y de x cuando x es igual a 0, aquí hemos supuesto que toma un valor determinado, vamos a suponer que es 3, pero ¿y si suponemos que el valor inicial que toma la función y de x cuando x es igual a 0 es 5? ¿Qué pasaría? Bueno, en primer lugar, lo que tengo que decir es que el valor inicial que toma la y cuando x es 0 no está implícito en esta ecuación. O sea, esta ecuación es
es compatible con cualquier valor inicial de la variable y o de la función y de x. Además, al tener una segunda derivada, la solución a esta ecuación tampoco especifica el valor inicial de la primera derivada de y con respecto a x cuando x es igual a 0. Bien, hay otra cosa que queda indeterminada. En resumidas cuentas, si yo doy un valor para y cuando x vale 0 y soy capaz también de dar un valor para y' cuando x vale 0, entonces sí existe una solución y es igual a y de x concreta, que puede ser esta de aquí. Pero mientras yo no especifique, y lo hago libremente, mientras yo no especifique los valores iniciales de la función y de la primera derivada de y en el punto x igual a 0, entonces la función que resuelve esa ecuación no es una sola función, sino que pueden ser muchas. Por ejemplo, esta es la que resultaría de empezar con y en ese punto, esta podría ser la que resultaría de empezar con y en este punto, es decir, existen muchas soluciones a la misma ecuación diferencial. Lo que sí tenemos que recordar es que todas las soluciones son no valores específicos de y, sino expresiones que establecen una dependencia funcional entre la variable independiente x y la variable dependiente y. Y que para una ecuación diferencial no existe una única solución, sino que dependiendo de cuáles sean los valores iniciales de la y de su derivada o derivadas, dependiendo del caso, nos saldrá una solución diferente. Bien, este es un concepto de base que suponemos que el estudiante lo ha trabajado en otro curso, en grado, en alguna asignatura de máster, y estamos aquí trayéndolo a modo de recordatorio. Sucede que en sistemas dinámicos no lineales nosotros vamos a trabajar con una variable independiente muy particular, que es el tiempo. En sistemas dinámicos, la variable independiente es el tiempo t. Bien, entonces, para mantener el grado de concreción, vamos a escribir una ecuación donde la variable independiente es el tiempo t. Bueno, primero, ¿cuál es la variable independiente? La que depende de t. ¿Cuál es? Pues aquí depende del problema en concreto. La podemos llamar x, la podemos llamar y, la podemos llamar θ, si por ejemplo es un ángulo en un sistema físico, puede ser un voltaje, puede ser una intensidad. Bien, las variables independientes van a ir tomando nombres en función del sistema, de la nomenclatura que utilicemos a la hora de modelar el sistema físico concreto. Bien, además, las variables independientes pueden ser vectores. Es decir, por ejemplo, esta x podría ser x1, x2. Bien, vamos al caso de los ejemplos. Vamos a recordar esta ecuación que vimos aquí al principio, esta ecuación simple, y ahora vamos a reescribirla como si se tratara de un sistema dinámico. Pues si se trata de un sistema dinámico, ya sabemos que la variable independiente va a ser el tiempo. 2i más t es igual a 3. ¿Eso es un sistema dinámico? Sí. ¿Cómo se caracteriza? Pues se caracteriza porque hay una cierta variable en el sistema, que es y, que va a variar con el tiempo. Y su variación viene descrita simplemente por la resolución de este sistema, es decir, por escribir y es igual a 3 menos t partido por 2. Lo que nos coloca en que cuando t es igual a 0
esto vale 3 medios y a partir de ahí la función va decreciendo hasta cortar el eje del tiempo y después continúa hacia abajo. Esto sería I de t. Pero en general en la naturaleza los sistemas están descritos por ecuaciones diferenciales, así que el siguiente ejemplo ya sería necesariamente una ecuación diferencial. Bueno, pues una ecuación diferencial es 2 derivada de i con respecto a la variable independiente. Hemos dicho que la variable independiente en sistemas dinámicos es el tiempo. 2 de i de t más t es igual a 3. Eso sí es una ecuación diferencial. Bien, y ahora vamos a intentar resolverla. Bueno, ¿qué sabíamos de la solución? Pues muy bien, tenemos esta ecuación y sabemos de la solución que consiste en una función que para cada valor de t me da el valor de i, es decir, una trayectoria. También sabemos que esa solución no está completamente determinada hasta que no conozcamos o no fijemos el valor inicial de i. Pero todo esto se hace explícito cuando uno se pone a operar y resuelve la ecuación. Esta ecuación no es más que si decimos que la derivada de i con respecto al tiempo es igual a despejando 3 menos t partido por 2, entonces si tomamos integrales en ambos a izquierda y derecha, bien, entonces tenemos que i menos i sub 0 o i de 0 es igual a... Y aquí la parte derecha de la integral es una integral definida, ¿vale?, entre 0 y cierto instante t. Bueno, aquí hay una duplicidad de variables, deberíamos de llamar a esta variable de integración tau, pero no creo que aporte mucho en este caso. Bien, el resultado de la integral definida sería 3t partido por 2, ¿vale?, por la parte constante particularizada entre 0 y t, y la parte de menos t medios, que al integrarla sería menos t cuadrado partido por 2, al ponerle otro 2 más sería t cuadrado partido por 4. Particularizado entre 0 y t. Y esa integral me daría i de t menos i de 0 igual a, bueno, pues el límite inferior. Esta notación solo quiere decir que tengo que restarle al valor de esta expresión en t el valor de esta expresión en 0, ¿vale? En t sería 3t partido por 2 y en 0 desaparecería, ¿no? Me daría 0. Bien, y ahora aquí lo mismo sucede, pues tenemos t2 partido por 4 menos 0 partido por 4. Y finalmente i de t es igual a i de 0 más 3t partido por 2 menos t2 partido por 4. Y con esta solución se hace evidente que la expresión de la trayectoria de i con respecto al tiempo parte de un valor inicial i de 0, ¿vale?, que nosotros debemos elegir, no viene prefijado. Por ejemplo, si i de 0 fuera 0, la función empezaría aquí y en principio, vamos, pensando un poco en el comportamiento infinitesimal, pues al principio para valores pequeños de t la función ascendería con esta forma lineal con pendiente de 3 medios, pero conforme crece t, la parte cuadrática de signo negativo cobraría más importancia y la función se iría para abajo. Bien, esta es nuestra i de t, ¿de acuerdo? Y cualquier otra solución pasa por cambiar la condición inicial de i de t. Por ejemplo, si estuviéramos aquí, si la condición i de 0 fuera esta, pues la trayectoria sería similar, o sea, sería una trayectoria desplazada, una cantidad exactamente igual al valor i de 0 que pongamos. Bien, entonces yo creo que con este ejemplo se ve la idea de que, primero, de que la solución a la ecuación diferencial es una función y además que esa función no queda determinada hasta que no fije el valor de la constante de inicio. Bien, pues una vez que tenemos descrita
esta expresión, vámonos ya al caso general. Caso general de sistema dinámico. Bien, nosotros cuando modelamos la naturaleza o un sistema biológico o un sistema económico o un sistema social, nos encontramos ecuaciones diferenciales de cierta complejidad. Cierta complejidad como pudiera ser la que aparece aquí. 3 derivadas. Segunda de y con respecto a t cuadrado más 2 derivada de y con respecto al tiempo más y de t es igual a 0. Bien. Bueno, pues nosotros vamos a generalizar esta expresión y vamos a decir que esta ecuación se corresponde a una clase de ecuaciones, a una clase de sistemas que viene representada por una expresión genérica que es, en este caso, vamos a ver, es a sub 2 por la segunda derivada de y con respecto a t más a sub 1 por la primera derivada de y con respecto a t más a sub 0 por y de t es igual a 0. ¿Vale? O sea, ya cualquier ecuación que tenga constantes aquí, sean las que sean, pues se puede representar de forma genérica por esta expresión. ¿Vale? O sea, una serie de constantes multiplicadas por cada una de las sucesivas derivadas. Como los sistemas que hay en la naturaleza pueden ser de orden 2, es decir, máxima derivada 2, o pueden ser de orden superior, pues entonces tenemos que generalizar esta fórmula a algo más amplio. Y algo más amplio sería pues que, suponiendo que tenemos una serie de coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, así hasta a sub n, pues la ecuación diferencial de un sistema dinámico genérico sería la derivada de enésima de y con respecto al tiempo n veces, bien, más a n menos 1 por la derivada n menos 1 de y con respecto al tiempo n menos 1 veces, más puntos suspensivos y finalmente todos esos coeficientes acaban en 0, ¿vale? Vamos a poner por simplicidad el coeficiente de grado 1 de y de x, perdón, de y de t, más a sub 0 y de t es igual a 0. Y con esto tenemos la expresión genérica de un sistema dinámico, ¿vale? Expresión genérica de un sistema dinámico. Bien, hay excepciones a esta expresión genérica, o sea, no todos los sistemas dinámicos de la Tierra se ajustan a esta expresión. La primera excepción, la fundamental, es esta. Se ve mejor con un ejemplo. Recordad que esta ecuación la hemos visto antes y la hemos resuelto. Bueno, pues sucede que esta ecuación, tal y como está escrita, no coincide con este formato, no se ajusta a este formato, porque este término que aparece aquí, este término donde el tiempo aparece explícitamente, no está recogido en ninguno de los sumandos que aparece en esta expresión, ¿no? Siempre hay funciones de y sus derivadas, con lo cual este caso no se ajusta a la expresión genérica. ¿Por qué? Porque es un sistema que llamamos variante en el tiempo, es decir, los coeficientes del sistema varían con el tiempo y por tanto no son constantes. Bien, y existe otra excepción que es, por ejemplo, 2 derivada de y de t al cuadrado más voy a poner algo más complicado todavía, más coseno de y es igual a 4. Bien, esta expresión tampoco se ajusta a la expresión genérica que tenemos arriba. ¿Por qué? Porque la expresión genérica que tenemos arriba requiere que todos los términos, necesariamente todos, sean el producto de una constante, que puede ser 1 y por tanto desaparece, por o bien una derivada de y o bien la propia y, ¿vale? Y no admite ninguna otra expresión, por lo tanto no admite
una derivada de i al cuadrado y no admite una expresión como esta, que es no lineal, es una expresión de i. Bien, el curso este es de sistemas dinámicos no lineales, con lo cual nosotros vamos a tratar con expresiones de este tipo, pero antes tenemos que dar los fundamentos partiendo de la estructura lineal. Bien, pues este sistema es no lineal y no se ajusta a la expresión genérica. Con eso, lo que hemos dicho es que la expresión genérica de la que hemos hablado realmente corresponde a un tipo de sistemas que llamamos sistema lineal e invariante en el tiempo. ¿Vale? Cuando un sistema es lineal e invariante en el tiempo, entonces admite la fórmula AN derivada n de i, de i con respecto de tn más a sub n menos 1 por, y aquí ya no voy a repetir todo el desarrollo, más a sub 0 i de t es igual a, y lo que haya en la derecha, pues de momento voy a poner 0. Bien, pues ya hemos avanzado bastante, aunque no lo parezca. Ya le hemos dado forma a la ecuación diferencial. Resulta que en este curso la forma de las ecuaciones es muy importante. Luego aparecerán los casos prácticos y empezaremos a entender para qué nos sirve la forma. Sin saber la estructura de la ecuación no vamos a poder responder a las preguntas que nos vamos a hacer sobre estos sistemas, ¿vale? Aunque parezca muy formal, es lo primero que hace falta. Bien, detengo aquí. Pues, finalmente, vamos a trabajar un poco con la forma general de los sistemas dinámicos. Así que, si vamos a partir de esta expresión, vamos a hacer algunas preguntas. Si os propongo estos sistemas, perdón, la pregunta sería, estos sistemas, cada uno va a tener unos coeficientes a 0, a 1 y a 2 y a 3, posiblemente más. Pues se os pide que contestéis cuáles son los coeficientes de estos sistemas que hemos visto. En el ejemplo A, en el B y en el C. ¿De acuerdo? Ponemos A, B, C. Y rellenamos esta tabla con los coeficientes. De este modo nos familiarizamos con esta estructura. Bien. Una vez introducida esa manera de trabajar con los sistemas, vamos a ver que hay una formulación alternativa. Esa formulación alternativa se llama formulación en variables de estado. Bien, el concepto de variables de estado es fundamental en física, es fundamental en sistemas dinámicos y es casi filosófico. Si miramos atrás en la historia de la física, en un momento dado, en el siglo XVII, XVIII, se planteó la cuestión de si el universo es predecible. ¿Es predecible el universo? Es decir, ¿se puede saber el futuro? La siguiente cuestión es, si fuera predecible,
¿Qué información debo conocer para saber la evolución futura del universo? Esa es la gran cuestión que se mantuvo viva durante el siglo XVII, durante el siglo XVIII, prácticamente desde el momento en el que Newton desarrolló sus leyes de la mecánica y de pronto despertó en los filósofos la sospecha de que el mundo estaba regido por leyes mecánicas y que, por tanto, si uno conocía esas leyes mecánicas podría saber cómo iba a evolucionar todo. Bien, eso es el mecanicismo. A la pregunta de si el mundo es predecible, antes de contestar, la podríamos transformar en si el mundo es determinista, que es una palabra más científica. Determinista quiere decir si el futuro viene determinado por el pasado, ¿vale? Ya no nos exige a nosotros tener la capacidad de predecirlo, porque eso ya requeriría una capacidad de entendimiento, de cómputo. Simplemente se define como una propiedad del mundo. ¿Es determinista? Bien, eso es algo así como pensar que hay una partícula en el espacio y que tiene una velocidad y además tiene una posición X en un momento dado. El movimiento de la partícula es determinista si yo, a partir de la posición y la velocidad actual, soy capaz de predecir la trayectoria futura de la bola. Puede ser un balón de fútbol y la pregunta es, ¿la trayectoria futura del balón de fútbol viene determinada invariablemente por las condiciones en las que está ahora? Bien, esa es una pregunta que tuvo personas que estuvieron a favor y personas que estuvieron en contra. Uno de los más radicales a favor de la predictibilidad del universo o del determinismo es Laplace, ¿vale? Científico francés que vivió entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX. Él era un determinista convencido y estaba persuadido de que si conocíamos las condiciones iniciales de todas las partículas que forman el universo, podríamos predecir su evolución futura. Fijaos que una consecuencia inmediata es que el libre albedrío no existe. O sea, todo lo que va a suceder, incluso que sucede en nuestra mente, está prefigurado por cómo estaba organizado el mundo en el pasado. Pero la segunda pregunta es más interesante todavía y está más relacionada con este curso. ¿Qué información debo conocer, debe estar a mi disposición para ser capaz de saber la evolución futura del universo? Y para eso tenemos que recurrir a la mecánica de Newton. La mecánica de Newton se formula en su manera más simplificada como fuerza igual a masa por aceleración. Pero eso no es más que una ecuación diferencial que nosotros podríamos escribir así. La aceleración es una coordenada con respecto al tiempo. Bueno, concretamente la segunda derivada de una coordenada con respecto al tiempo. Con lo cual, si yo conozco las leyes de Newton, es decir, conozco cómo se comportan las coordenadas con respecto al tiempo, entonces puedo escribir una ecuación diferencial y la solución a esa ecuación diferencial sería la trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que conocer para saber la trayectoria de y con respecto al tiempo? Pues ya lo hemos visto arriba. Tengo que conocer sus condiciones iniciales y sucede que, como se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, la derivada de mayor orden es 2, necesito conocer las condiciones iniciales de y de su primera derivada, y' de 0, o la derivada de y con respecto a t en el instante 0. Si conozco esas condiciones, entonces soy capaz, y conozco también f de t, conozco las fuerzas que se ejercen, porque hay un campo gravitatorio, porque hay otros cuerpos, entonces podré resolver la ecuación diferencial y conocer la trayectoria. En resumen, que si yo conozco que la información que yo necesito para saber la trayectoria futura
del universo consiste en conocer las condiciones iniciales, la información son las condiciones iniciales y las leyes que rigen el universo. Bien. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque de ahí sale el concepto de estado. Estado es el conjunto de variables, cuyo valor he de conocer en un instante, por ejemplo t igual a 0, para, conociendo las leyes de la física, poder predecir su evolución futura. Bien, esta definición es muy interesante. Estado es el conjunto de variables cuyo valor he de conocer en un instante dado para poder predecir la evolución futura, su evolución futura, la evolución del estado en sí. Bien, ¿y ahora cómo conectamos el estado con las variables? Pues con las ecuaciones diferenciales. Pues vamos a utilizar un ejemplo como hemos hecho desde el principio. Vamos a emplear una ecuación diferencial de un sistema dinámico, lineal e invariante en el tiempo que tenga esta forma. Bien, voy a hacer una cosa muy particular. De esta ecuación voy a empezar a moverme de derecha a izquierda y voy a empezar a dar nombres a todas las derivadas, ¿vale? De hecho, voy a llamar a la derivada 0, es decir, a la y, la voy a llamar x sub 1. Si yo sigo moviéndome a la izquierda, me encuentro con la primera derivada, que la voy a llamar x sub 2. Y si sigo avanzando a la izquierda, en teoría me encontraría una segunda derivada que la llamaría x sub 3. Pero en realidad, en este procedimiento que vamos a hacer y vamos a repetir en varias ocasiones, me voy a quedar una derivada por debajo de la derivada de orden más alto que hay en la ecuación. Así que voy a hacer estas dos nomenclaturas. ¿Y para qué lo voy a hacer? Bueno, pues para escribir las siguientes ecuaciones diferenciales. La derivada de x1 con respecto al tiempo es igual... ¿A qué es igual la derivada de x1 con respecto al tiempo? Pues si x1 es y, la derivada de y de t es directamente x2. Y ahora, ¿a qué es igual la derivada de x2 con respecto al tiempo? Pues ahora, para saber eso, tenemos que despejar toda esta ecuación y saber que esto es la derivada de x2 con respecto al tiempo, ¿verdad? Pues si despejamos este término, nos sale que de x2 con respecto al tiempo es igual a 1/2 de menos dy de t, que es x1, que es x2, perdón, x2, menos, y ahora la y, que es x1. ¿Correcto? ¿Veis cómo esta ecuación ahora de pronto se ha convertido en esta? ¿Qué tiene de particular la primera formulación? Ya la habíamos visto antes. Aparecían determinadas constantes multiplicando a las sucesivas derivadas de y con respecto al tiempo. La nueva formulación es diferente en el sentido de que se trata de un sistema de ecuaciones diferenciales. Primera cosa. Segunda cosa, cada ecuación tiene una y solo una derivada y además aparece a la izquierda. En la derecha no hay derivadas.
Bien, pues cuando hacemos esta formulación estamos haciendo una descripción alternativa que se llama descripción en variables de estado. Bien, y aunque vayamos lento y aunque todo esto sea muy introductorio y muy teórico, necesitamos conocer bien esta descripción antes de meternos en los sistemas, en el análisis de trayectorias de estos sistemas y antes de pasar a sistemas no lineales. A modo de ejercicio, proponemos que obtengáis la descripción en variables de estado de los siguientes sistemas. Pues en primer lugar, 2 derivada 3 de i con respecto al tiempo más i de t es igual a 0. Obtener la descripción en variables de estado. Perdón por mi caligrafía, no es demasiado buena, lo reconozco. Bien, este es el ejercicio A, el ejercicio B. El ejercicio C. Bien, os pido que me digáis cuál es la descripción en variables de estado de estos sistemas que hasta ahora tenían la formulación estándar. Bien, cuando describimos un sistema en variables de estado, aparecen naturalmente una serie de variables que en este caso son x1 y x2, que las podemos representar por un vector que quizás sea mejor llamarlo x a secas, que es lo que nosotros entendemos por el estado, ¿vale? x1 y x2 son el estado del sistema. Y con esta definición cumplimos lo que habíamos dicho el estado. Si yo en un momento dado conozco el valor inicial de x1 y x2, conociendo las leyes que lo gobiernan y ese valor, soy capaz de determinar la evolución futura de x1 y x2. Por tanto, se cumple la definición y eso es el estado. Así que, si nos vamos al ejercicio, lo que os pido es que me digáis primero cuál es la descripción en variables de estado y después me digáis cuál es el estado de cada uno de estos sistemas, teniendo en cuenta que el estado puede tener dimensión diferente, ¿vale? En cada sistema va a tener una dimensión diferente. Muy bien, pues guardo este vídeo, lo subo y nos vemos en el aula.